Hola estudiante, bienvenido al podcast de español de nivel avanzado. Ya sabes, donde vas a escuchar conversaciones reales en español. Hoy tengo una conversación a tres, porque tengo no a un invitado, sino a dos, que hacía tiempo que no teníamos este tipo de charlas. Pero antes déjame recordarte que puedes leer la transcripción gratuita si lo necesitas en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Allí también vas a tener la guía de vocabulario que te recomiendo leer antes de escuchar el episodio, con algunas palabrejas que quizás no conozcas o expresiones. Y también te recuerdo que esta semana y hasta el domingo 26 te puedes inscribir en alguno de mis cursos de español online para estudiar conmigo de una forma progresiva y estructurada. Y quiero que escuches la opinión de Nadia, que es una estudiante que hizo primero el curso de nivel intermedio, Español Ágil, y después el siguiente curso, Español Pro, para estudiantes de nivel avanzado. Vamos a escuchar lo que dice Nadia. Te conocí de tus podcasts hace 4 años, un trabajo que sigue siendo excelente y que me anima y divierte al mismo tiempo. De hecho, cuando lanzaste tu primer curso, Español Ágil, no dudé ni un momento y me inscribí inmediatamente. Muy pronto me di cuenta que el éxito de este curso se basaba en tu experiencia con las dificultades e inseguridades de los estudiantes de nivel intermedio. Los gráficos me ayudaron mucho a entender los tiempos verbales y había ejercicios y oportunidades para practicar mi expresión oral. Tengo que confesar que a menudo regreso al curso para repasar las reglas de gramática, porque tu método está derivado de la gramática cognitiva y me resulta más fácil y razonable. Efectivamente, cuando nos avisaste sobre el nuevo curso para estudiantes de nivel avanzado, Español Pro, puedes imaginar mi alegría y curiosidad. Y, una vez más, mis sospechas fueron correctas. En el curso todo está bien organizado y explicado. Tiene un modo de aprender aún más interactivo y no se enfoca solo en la gramática, sino parece a un curso de inmersión en la cultura española, con expresiones del día al día, cortometrajes y referencias a las costumbres españolas. Gracias, Nadia, por tus palabras y enhorabuena por tu compromiso con el español. Y si tú también quieres echarle un vistazo a los cursos, puedes ir a la web, puedes hacer el test de nivel si no estás muy seguro, muy segura de cuál es el curso apropiado para ti. Y si aún así tienes alguna duda, mándame un correo a la dirección hola@spanishlanguagecoach.com. Recuerda que te puedes inscribir hasta el día 26 de mayo, hasta este domingo. Y luego el curso lo puedes hacer cuando quieras, pero las inscripciones cierran este domingo. Y ahora sí que voy a dar la bienvenida a John y Joan, los dos Jotas. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa, César? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Siempre estoy un poco nervioso cuando hablo con alguien que no conozco mucho, porque os conozco de Instagram, pero nunca habíamos hablado así un poco en persona. Pero bueno, ya estáis acostumbrados al medio, ¿no? O sea que seguro que no nos vamos a quedar sin cosas que decirnos. No te preocupes, que venimos cargados y con mucha ilusión y muchísimas ganas a esta fiesta. Sí, Estupendo. además que como tú has dicho, no nos conocemos, pero bueno, el rollito este de habernos hablado un poco por Instagram, el vernos las caras constantemente cuando publicamos, pues nos hace sentirnos un poco más cercanos, ¿no? Eso mola. Sí, hay familiaridad, es verdad. Pues chicos, hace tiempo que puse una dinámica en el podcast que era que el invitado dejaba dos preguntas y luego el siguiente invitado o invitada tenía que responder a una de ellas y yo la otra. En este caso, como vosotros sois dos, os voy a dar las dos preguntas que dejó mi amigo Kona, que fue el último que dejó preguntas. En realidad no las dejó en el podcast porque se me olvidó preguntarle, pero me las ha mandado por WhatsApp. Entonces, la primera pregunta que me ha dejado es, ¿cuál es para ti la mejor edad que se puede tener? O sea, los mejores años, ¿no? De una persona. Y luego la otra pregunta es, si hubiera una cosa de tu país que pudieras implantar en España, o si eres español, una cosa que pudieras implantar en otros países, ¿cuál sería? Yo creo que esta tiene más sentido a lo mejor para Joan, que vive en Holanda, ¿no? Sí, pero los dos somos muy polivalentes, ¿eh? No te preocupes que Bueno, pues elegid. lo respondemos todo, ¿eh? Nosotros... Vale. Pues nada, adelante. John, elige tú que eres el joven. Venga, pues yo voy a contestar la de la edad porque Vale. es la que más ¿Qué me ha edades molado. tenéis? ¿Qué edades tenéis? Yo tengo 29.
29, vale, Y yo jovencillo. tengo físicamente 35. Importante la aclaración. Sí, sí, físicamente, mentalmente ya es otra, Ya. otra conversación. No, ¿Sabes Joan es qué? joven forever. ¿Habéis hecho esta? En algunos gimnasios hay una máquina que te pones encima, pones las manos en un asa y te da tu edad metabólica. Buah, yo no quiero saberlo. Yo no Ya. lo quiero saber, tío. Pues yo hace años lo hice cuando tenía 29 o así y me dijo que tenía una edad metabólica de 16 y yo flipé, dije, joder. Y ahora lo Normal. hice recientemente, tengo 35 y me dijo que mi edad metabólica eran 44 y fue súper deprimente. Así que bueno, La evolución no ha ido bien, ¿eh? Joder, no, pues no, no, entonces, y eso que me cuido más. sí, sí, pues entonces vais a flipar con mi respuesta. Pero yo iba a decir que la mejor edad que se pueden tener son los 65. A ver, ¿por Porque, qué? joder, pues porque te suda la polla todo. O sea, es literalmente, te da igual lo que empiece a pensar la gente, te da igual lo que te pones, ¿no? Ya te pones un chándal para ir, aunque ya me lo pongo, ¿no? Pero te pones un Sí, chándal y te da igual para ir por ahí por la calle a donde quieras, no te importa lo que piense la gente, estás jubilado y tienes tu tiempo absoluto para ti, ¿no? Para hacer lo que quieras. Puedes decir lo que quieras y a la gente no le importa porque, en fin, ¿no? Es el señor de 65 años. sí. Entonces, yo creo que es la mejor edad para casi todo, ¿eh? Menos para hacer cosas físicas, para casi todo. Pues no Tienes sé, a vía ver. libre. Tienes una parte de razón con el sudapollismo este de que te da igual todo y que la gente dice, bueno, pues ese chochea, ¿no? A esa persona pues se le puede permitir todo porque es viejo y ¿qué le vas a decir? Pero yo pienso que el tema físico importa. Entonces, quizá los mejores son entre los 30 y los 45 porque normalmente tienes pasta, tienes dinero y físicamente todavía te aguantas. Más o menos ya en función de lo que te cuides y de lo que bebas y de lo que salgas. Pero yo iría más por aquí, quizá porque estoy en esa franja y quiero ser positivo. Que Pero los próximos 10 años van a ser claro tu, que es tu que si prime, no, ¿no? imagínate si empiezo a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso Bueno, joder. sería un desastre, ¿no? Mentalmente, una depresión, ¿no? Ya no me queda nada bueno por vivir, ¿no? Eso sería duro. Que Joan te responde hasta citando a Manrique, el cabrón. Es que Hemos pasado del sudapollismo como filosofía contemporánea sí, sí. a Manrique. No, pero es verdad que siempre dicen, cuando eres joven no tienes dinero, pero tienes energía y tienes tiempo. Cuando estás en tus 30, tus 40, tienes dinero, tienes energía y salud, pero no tienes tiempo. Y cuando estás ya en la tercera edad, tienes tiempo, tienes dinero, pero no tienes a lo mejor la salud que tenías o la energía que tenías, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra generación en eso está cambiando y de hecho se ve Sí, en la gran renuncia después de COVID, que a la gente ya yo creo que no le importa tanto el dinero. No sé si porque ya decimos, bueno, si total no me puedo comprar una casa igualmente, ¿para qué voy a estar trabajando 12 horas en una consultoría, no? Eh, pero sí, creo que hay un cambio generacional importante en ese sentido. sí, además que la gente está mucho más centrada en su físico, ¿no? También creo que es más consciente de, joder, me estoy tirando aquí 10 horas sentado en una silla, pues tendré que salir de casa y moverme un poco, ¿no? Y Sí, hoy en día ves a toda la gente joven con un tipín generalizado, ¿no? Y haciendo ejercicio, eso está súper guay. sí, sí, sí. Que no sé si es solamente el físico, pero también el tema mental, ¿eh? Que es una cosa que antes no se hablaba y que ahora todo el mundo está como mucho más en plan, oye, que tienes que cuidarte, que si estás un poco deprimido o no estás feliz con esto, pues Mm, haz otra cosa, sea deporte o sea dejar el trabajo e irte 6 meses con la mochila o, no sé, buscar una cosa que realmente te haga feliz, ¿no? Que es una cosa que nuestra generación es pionera, ¿no? Porque antes era, no, tengo que trabajar desde los 14 años en la fábrica porque es lo que toca, ¿no? Sí. Entonces, mm. hemos ido cambiando y ahora es la mayoría de gente, o la gente al menos que se lo pueda permitir, es más, voy a hacer lo que realmente quiero hacer y el dinero pasa a un segundo plano, ¿no? En muchas situaciones, por lo que dice César, coño, si no me voy a poder comprar la casa, pues al menos me lo paso bien, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es verdad. El otro día yo estaba hablando con mi madre sobre esto y me decía, es que todos los sobrinos, ¿no? Tú y el resto de sobrinos,
yo vengo de una familia gigante. Mi madre son 9 hermanos, entonces tengo Hostia. muchos primos, muchas primas. Y mi madre me decía, es que vosotros habéis sabido, o sea, sabéis lo que queréis, habéis elegido vuestro camino, si no os ha gustado habéis cambiado. Y nosotros empezamos a trabajar en algo, la mayoría de mi familia en la industria de la carne, o sea, o son carniceros o matarifes, trabajan en mataderos, y no nos hemos movido de ahí. Hemos estado ahí 35 años trabajando. Y yo le decía, bueno, pero es que también nuestra generación ha tenido la opción de cambiar, de elegir. Vuestra generación tampoco existía esa opción, o sea, y se priorizaba la seguridad y la estabilidad, que tenía otras cosas positivas, ¿no? Como que te podías comprar una casa, otra vez con el tema de la casa. O dos. O 2, exacto. Una segunda residencia en la playa. Y joder, a mí Exacto. eso siempre me ha dado rabia, tío. Yo siempre, cuando era pequeño, siempre quería tener una casa en la playa, aunque tampoco me gusta la playa, pero joder, la ilusión de tener una segunda casa por ahí donde puedes ir de vacaciones, ¿no? Y luego llegas a ser adulto y te das el Mm, toque contra la realidad de que no puedes ni tener una, ni sí, sí, segunda, sí, sí, ni primera. No, 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 para nada. Es mucho más difícil. sí. Bueno, y tú todavía no has llegado a los 30, entonces, pero no sé, a lo mejor tú tienes casa, Joan, o te quieres comprar una casa. A ver, Yo tengo tu edad, tengo 35 también. de querer, por supuesto, que me encantaría, pero primero, por temas personales, ahora mismo estoy alquilando una casa que es fantástica. Estoy en una Ujú, casa muy cerca del centro, a un precio que no se puede encontrar en ningún lugar. Me sale más a cuenta alquilar lo que tengo aquí, esta mansión, que comprarla, casi casi, ¿no? qué guay. Entonces, yo estoy esperando a que haya una oportunidad fantástica, es decir, a que mi casero quiera vender esta casa. Hay regulaciones nuevas en Holanda que van en esa dirección. En plan, es mejor no tener casas y vendértela porque impuestos te crujen. Entonces yo estoy ahí esperando a ver si hay suerte y el señor pues quiere desprenderse de una de sus casas y yo puedo pillarla a buen precio. Si no, la compra de una casa la he puesto en una segunda línea, ¿no? Porque Ujú, digo, lo puedo pagar, está muy bien, no voy a encontrar una casa mejor que esta, seguro. Entonces, dejé la frustración de no puedo comprar una casa aparcada esperando el momento adecuado. Sí. ujú. Sí, yo es que Sí, sí. personalmente con el tema de comprar una casa, yo creo que mi futuro, aunque pese a que todavía no haya entrado en los 30, ¿no? Y no me haya planteado todavía, aunque sí que es cierto que llevo muchos años ya planteándome las cosas, ¿no? Pero creo que junto con una gran parte de la gente que vive aquí en Madrid, estamos abocados al éxodo urbano. O sea, nos vamos a ir de la ciudad y hay mucha gente hoy en día que está saliendo de la ciudad, entonces con suerte, pues alguno de estos pueblecitos que ofrecen aquí en España, pues algo de dinero para irte a vivir allí, repoblarlo, tener una familia y tal, pues Ujú, como es el único plan del que te puedes aprovechar aquí en España, pues a lo mejor lo aprovecho. claro. Si esto está pasando, este éxodo rural, los locales madrileños os vais a otros sitios, ¿quiénes llegan? ¿Quiénes son los que están ocupando esas casas, pisos? Guiris, ¿Es todo de Airbnb? no, pues Guiris y hay expats. expats, sí, mucho, ¿sabes? Pues España, Joan y yo hablábamos de esto hace un par de episodios de podcast, de la gentrificación que está actualmente ocurriendo pues, en ciudades como Barcelona, Málaga, Madrid, ¿no? La gente ha visto el crisol, ¿no? Ha dicho, hostias, Mm, puedo tener mi salario alemán o americano o holandés o neozelandés y me puedo ir a trabajar a un sitio donde hace sol prácticamente todo el año, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Pero sí. la cruda realidad es que ya no podemos movernos con tanto coche, el transporte público está petado, cada vez hay más gente, ¿no? Y muchos de nosotros preferimos irnos. Sí, sí. Bueno, vosotros sois de las dos grandes ciudades de España, ¿no? Barcelona y Madrid, que ya están gentrificadísimas, pero ahora llega el turno de la siguiente, que es Valencia, de donde soy yo, o Ujú. Málaga. La última vez que estuve en Valencia visitando, aluciné. O sea, estuve por el centro histórico, mucho de lo que eran comercios tradicionales, o sea, son bajos comerciales, ahora son viviendas turísticas. Y dije, Hostias. pero sí, sí, sí. Entonces, y el problema no es de las personas, de los expats o de las personas o de los turistas, el problema es de Sí, la falta de regulación, que los gobiernos locales y nacionales van por detrás de lo que está pasando. Y yo, o sea, no puedo ser hipócrita, porque eh, la verdad es que me enfadé. La última vez que estuve en Valencia pensé, joder, esto es un problemón, porque es que la gente local no va a tener casa y está pasando ya. sí. Pero luego fui a mi perfil de Airbnb
y había visitado como 20 países en los últimos 5 años y había estado en Airbnb. Porque Sí. es verdad que me gusta, sobre todo si estoy a lo mejor una semana en un sitio, no estar en un hotel y poderme cocinar. Es para mí uno de los principales beneficios de tener un apartamento turístico, ¿no? Pero es verdad que es problemático cuando, especialmente España, que es ya el segundo país más turístico del mundo, es un problemón. Sí, Pero bueno, Barcelona también lo están intentando regular, pero lo que has dicho tú, ¿no? Que van por detrás, va cuando ya tarde, claro. el problema ya pasa mucho tiempo, ya mucha gente se ha pirado, y está lleno de expats y ahora empiezan a regular y a poner un precio y tal, pero bueno, al final yo pienso que es ponerle como vallas al campo, ¿no? Que Mm, no no sé si se puede regular esto ya, ¿eh? Hombre, mm, cuando has dejado que el campo crezca tantísimo, ya es jodido. Lo suyo habría sido poner vallas cuando el campo estaba creciendo, ¿no? claro. Porque es lo que decía César, estoy absolutamente de acuerdo, porque al final, coño, a nosotros como profes de español también nos interesa que nuestros estudiantes vengan, vivan la vida de nuestras ciudades más auténtica, ¿no? Y cómo mejor que en un Airbnb, que estás en un piso español con tu vitrocerámica española, con Con tu tus X y persianas. con tus persianas, efectivamente, con tus X y con tus Y's, y que Mm. puedes romper con ese monopolio de los hoteles, coño, que a mí nunca me ha gustado ir a hoteles tampoco. Entonces, no Mm, está mal el tener viviendas turísticas. Es lo que has dicho tú, falta mucho, mucho control. claro, con control. Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos puesto en plan expertos inmobiliarios aquí. Bueno, Vamos con la segunda pregunta. Era ¿qué te llevarías de España a otro país? O al revés, o qué te gustaría implantar en España. A lo mejor vosotros dos que habéis vivido en otros países, que os llevaríais de Holanda a España, por ejemplo. Pues mira, es curioso porque justamente esta pregunta nos la hicieron en nuestro Ah, ¿de verdad? consultorio hace Sí. como 2 o 3 episodios, entonces John y yo estamos preparadísimos Preparadísimos. Perfecto. para Tenéis ya responder la a respuesta responder a clara. esto. A ver, de llevarnos de Holanda a España, yo lo primero que me llevaría es la puntualidad. Ujú. Es que la gente cuando dice las 7, llega a los sitios a las 7, ¿no? Porque coño, ha dicho las 7, ¿por qué llegará a otra hora? ¿No? Porque la gente es impuntual, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo primero que me llevaría, sin ninguna duda. Y otra cosa que me gustaría también llevar, es, el ser directo, ¿no? El ser mucho más honesto, el decir sí o el decir no, y que esto signifique sí y signifique no, Exacto. ¿no? Que no digas sí, sí, pues seguramente nos vemos allí, ¿no? Esa típica excusa que es un no, pero enmascarado, para no herir los sentimientos de la gente, para no confrontar, que no pasa nada, ¿no? Sí, Si lo dices vamos que no hablando. vas, Lo vamos hablando. si estás Ya sí cansado, eso. Ya sí eso. exacto, ¿no? Pues yo me llevaría estas 2 cosas de Holanda, ¿no? Por ejemplo, no sé, John, ¿qué te llevarías tú? Las bicis. El sistema de las bicis. Yo no puedo vivir sin las bicicletas y aquí cada vez que cojo una bicicleta me matan, tío, con los coches. Es increíble. Y yo soy de los que voy, que parezco un gilipollas. O sea, voy señalizando, diciendo, "Uah, voy a girar aquí, ¿no?" Y El me siento en intermitente. peligro. Sí, 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 me siento en Claro. peligro constante. Cualquier autobús ya es razón suficiente para que me cague pata abajo. Entonces, la infraestructura de las bicis me encantaría tenerla. Y me gusta mucho el sistema holandés, ¿no? Que llamas a un teléfono, no importa si no es de esa administración, te van a pasar con la otra, te llevan aquí y allá, ¿no? Y en España es, pues él vuelva a usted mañana, ¿no? Hombre, Pasa una administración con todos tus papeles, pero no, te falta que la foto de DNI tenga 0,2 píxeles más porque es absurdo. O sea, cada vez que vas a hacer una burocracia en España te follan y es terrible. Sí. Yo esto lo acabo de experimentar. He tenido que legalizar un documento británico y ponerlo en el registro español. Y la cantidad de cosas que me han pedido, desde mi original del registro de cuando nací hasta apostillar un montón de documentos. Las Además, los apostillas. documentos no podían tener más de 6 meses de duración. Sí. Y era como, y de verdad que lo envié el otro día y dije, espero que esté todo bien. Lo grabé todo para confirmar que lo había metido todo en el sobre, lo comprobé 3 veces y pensé, madre mía, ¿esto de verdad es necesario? Sí, sí, Pero sí. bueno, sí, parece que la burocracia española es un poco así. Es increíble. Pero A mí un día llegaron a pedirme un documento que certificaba que estaba vivo.
No es mira, broma. muy bien. No es broma. Se llama La Fe de Vida. Y es un documento que certifica que efectivamente usted está vivo. Bueno, por si Qué acaso, ¿no? fuerte. Hoy en día, Qué fuerte. Sí, porque luego se escuchan cosas como alguien que ha estado cobrando una pensión y lleva muerto 5 años, ¿no? O cosas así. Mira, eso es una cosa española que a lo mejor sí me llevaría un poco para afuera. La caresca, un poquito, ¿sabes? Lo Sí, justo. sí, es verdad. Pero esto que ha dicho Joan de la puntualidad me ha encantado yo vivo en Reino Unido, que tienen fama de ser muy puntuales, y a ver, sí, pero tampoco tanto. Yo me considero puntual y es que, joder, no ser puntual es una falta de respeto. Sí. Es que es una falta de respeto real y realmente la mayoría de veces cuando alguien es impuntual no tiene razones para serlo. O sea, no es que se haya quedado atascado en el tráfico, no, es que ha salido de su casa a la hora a la que habíamos quedado. Entonces, eso es una falta de respeto. Sí. Y sí, eso hay que mejorarlo. A los impuntuales, no, totalmente. A no, ver, no es pasable. lo más preciado que tenemos es el tiempo. ¿No? Hmm, Es la única cosa que nos humaniza a todos en el mismo nivel. Si tú piensas que tu tiempo es más importante que el mío, me estás faltando el respeto, ¿no? Porque yo me he tomado la molestia de llegar a ese lugar, de salir de mi casa, de planearme el trabajo, planearme mi vida social, para estar allí a una hora y que tú vengas, a ver, 5 minutos no pasa nada, ¿vale? 5 minutos son los de cortesía, ¿no? Pero que vengas 30 minutos después, cuando yo te escriba, me digas, sí, sí, ahora salgo, yo voy a pensar, hijo de puta, ¿sabes? Qué claro. cabrón. Y eso incluso me molesta más cuando tienes que esperarles para tomar un bus o tomar un tren o alguna cosa que incluso te obliga a ti a esperarte más, ¿no? Estás en un bar y a Hmm, tomar por culo, pido una cervecita y la pongo a tu cuenta y lo hago así. Pero eso por eso, que yo, para mí eso es una falta de respeto sí, grande, ¿no? sí. Yo no me considero muy radical, pero una amistad que rompí de raíz fue precisamente por esto, porque esta chica siempre llegaba tarde, pero es que una vez llegó tarde, como 1 hora tarde, y luego no había una razón real. No, es que nos hemos liado tomando algo y estuve con ella, cenamos juntos esa noche, pero dije, ya no nos vamos a ver más. Y no nos vimos más, porque era como, es que ya era como el Sí. acumulado, ¿no? Y era como, mira, no. Porque es lo que dices tú, el tiempo es un recurso que ni se recupera ni se puede comprar con dinero, entonces hay que valorarlo. Chicos, una de las cosas que quería hablar con vosotros, porque me llama bastante la atención, tenéis un proyecto educativo de enseñanza de español juntos. ¿Cómo surge la idea de crearlo juntos? Porque normalmente esto es bastante independiente, ¿no? Somos como profes independientes que nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros, Mm. pero vosotros decidís ser socios. Sí. Bueno, realmente todo comienza con el concepto de, bueno, casamos bien, ¿no? Vamos bien juntos. Realmente Joan y yo empezamos a trabajar juntos como compañeros de trabajo en una escuela de idiomas en Utrecht, ¿no? Y yo en ese momento ya tenía el podcast, pero yo creé el podcast con un motivo en el principio mucho más diferente, que era el darle unos recursos a mis estudiantes, Ujú. o a mis estudiantes y a los estudiantes del otro chico con el que estaba trabajando, mi colega Isma, que pues él trabajaba en una escuela, o sea, asalariado, ¿no? Básicamente. Y claro, para nosotros era súper chulo, ¿no? El caso es que yo vi la oportunidad de crecer mucho más, ¿no? Y la otra persona no la vio. O Isma, por ejemplo, él decidió que quería poner su tiempo en su trabajo, que él ya lo tenía, ¿no? Y para mí esto podía ser algo fundamental y nuevo en mi trabajo, ¿no? Podía ser maravilloso. Entonces, yo ya conocía que, bueno, pues que Joan era una persona que tenía ya sus ambiciones, sobre todo un hambre, ¿no? De crecer. Y yo dije, coño, vente un día a nuestro podcast como invitado y así nos cuentas un poco cómo es el profe en Holanda, tal, no sé qué. Y salió tan bien y a la gente le gustó tanto que Joan y yo pues hablamos oye, te metes, ¿no? Te metes en el proyecto. Además que es un tío con mucha hambre, con mucha, sobre todo profesionalismo, pero es el profesionalismo que a mí me gusta, ¿no? Que es, vamos a ser profesionales, vamos a sacar un producto bueno, de calidad, pero vamos a hacerlo relajados, tranquilos, vamos a dar buen rollo, vamos a hacer que la gente se lo Ujú. pase bien, ¿no? Y Entonces, pasarlo bien vosotros, ¿no? Porque y también se nota pasarlo que, bien. que, que lo disfrutáis. Porque Sí. a mí me encantan los podcasts y a veces escucho podcasts no de enseñanza de idiomas, de otros temas, y pienso, se nota que esta persona ha creado este podcast
porque necesita, pues eso, crear una audiencia para, yo qué sé, para conseguir clientes, son abogados, pero no tiene ningún interés, ni le gusta comunicar, ni le gusta lo que está haciendo, y eso se transmite Sí, enseguida, ¿no? O sea que es muy Sí, importante. sí, pues en mi caso yo pues eso, trabajo en esta escuela y ahí estoy, pues tengo mis libros, tengo cursos e-learning, el mercado holandés, estoy muy metido en él, ¿no? Entonces vamos a abrir otra escuela ahora, entonces, y eso me gusta, está súper chulo, pero cuando vi eso, John tenía un podcast, en aquel momento era un poco intermitente, tenían la página de Instagram creada, pero no crecía. Y cuando vi que, bueno, había la opción de entrar, pensé, joder, puta madre, esto es un hobby que dará dinero. Y a mí sí. esto, pues, me gusta, ¿no? El tema de comunicar, de hablar, de crear, de hacer crecer las cosas, los proyectos, me mola mucho. Y eso, me metí, poco a poco pusimos un poco de orden, ¿eh? Lo que decía John, bueno, de profesionalizar un poco eso, ¿no? De poner un estilo en Instagram, de crear una página web, de crear una newsletter, de pensar por qué, para quién, cómo vamos a crear los podcasts, ¿no? Y en cuestión de 1 año y medio, más o menos, ya llegamos al punto donde estamos ahora, que es, bueno, estamos Sí. felices con el proyecto, crecemos por inercia, porque creemos que el producto es bueno y llegamos a un público, que es lo que al final encontramos, que es un público medio avanzado, con ganas de pasarlo bien, ¿no? Es decir, recursos hay muchos, pero un programa de español de entretenimiento, de un Ujú. poco de risa, no hay. Hay programas pues muy buenos, muy correctos. Por ejemplo, tú tienes ese mercado de podcast profesional, serio, correcto, que llega a mucha gente, pero nosotros vimos ese español informal, ¿no? Que complementa la oferta y que no habíamos encontrado, que no hemos visto, ¿no? Todavía. Ujú. Entonces yo vi eso y con John lo fuimos hablando y poco a poco llegamos a donde estamos ahora. Hemos ido Claro, esculpiendo, sobre la roca, un poco. claro, va tomando forma el proyecto. Y esta pregunta ya sé que es muy cliché, pero sí que me llamó la atención que unos de Madrid y otros de Barcelona, que son dos ciudades que son tradicionalmente enemigas, ¿no? Desde el Sí, punto de sí. vista, pues, de que son ciudades muy las más conocidas en España, una la capital, desde tradicionalmente también enemigos por los clubes de fútbol, el Real Madrid y el Club de el Barcelona. ¿Hay realmente esta pequeña enemistad cuando un barcelonés y un madrileño se conocen o Sí, yo a realmente? Joan le odio. O sea, le odio a muerte. O sea, solo profesional, ¿no? Solo profesional. Cuando apagamos el micro, hay puñales ahí que no. Sí, sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que somos un madrileño y un barcelonés que nos han sacado de Madrid y de Barcelona, nos han hecho amar otra ciudad y otro país completamente diferente, ¿no? O la vida nos ha hecho amar y querer otro país completamente diferente. Y hemos sido capaces, supongo, ¿no? De salir de esa burbuja de regionalismo en lo que yo creo que mucha gente está metida, ¿no? Y creo que es una 100%. enfermedad. A lo mejor es una palabra muy fuerte, pero creo que una cosa es tener una identidad regional y de tu comunidad, ¿no? Y otra cosa es el decir, oye, yo no me puedo relacionar con esta persona por de dónde ha nacido o por de dónde es, ¿no? Es que Ujú. es tremendamente absurdo. Y Y con Joan es fantástico porque aquí en el podcast la cantidad de cosas de cultura catalana que la gente que visita incluso Barcelona no tiene ni puta idea y sigue siendo parte de la cultura española, ¿no? Y sigue siendo parte del enriquecimiento. Me parece increíble. y al final también la inteligencia de las personas también se demuestra aquí, ¿no? Que yo tenga unas ideas políticas, o tú tengas otras, o tú tengas una fe, o yo tenga otra, o yo sea del Barça, tú seas del Madrid, al final A la son Madrid. gustos, aficiones y parte de tu propia cultura e identidad personal. Si no eres capaz de hablar de ello, o preguntar, opinar, defender tu punto de vista desde el respeto y con argumentos sólidos, a mí personalmente no me interesaría hablar contigo, ¿no? Entonces, no me llevaría bien, pero ni bien ni mal, pero bueno, esa persona, pues, para hablar Claro. de estas cosas y no tiene ni puta idea, ni me argumenta nada, y solamente es así por mis cojones, pues no me interesa, ¿no? Y en el caso de John, pues seguro que en muchas cosas opinamos lo mismo, en otras muchas somos totalmente radicales, pero como los dos somos suficientemente inteligentes para hablar, entender y respetar a la otra persona, pues no hay ni un atisbo de mal humor, ni de mal rollo, ni de nada, ¿no? Y yo sé que Ujú. es merengue Claro. el cabrón, pero bueno,
No puede ser perfecto. El fan del Madrid, ¿no? Y tú eres culé, imagino. Yo sí. De hecho, eso hago No. llamamiento desde aquí porque lo usamos muy poco. Un día tendríamos que hacer un clásico también, que eso nunca lo hemos hecho y molaría mogollón. Pues mira, ya tenéis una idea. Sí, sí. No, pero es verdad que en el clima político y de polarización de la sociedad y de guerra cultural y de todo esto a veces es difícil porque quienes se suponen que tienen que dar un poco de ejemplo no lo hacen, ¿no? Yo a veces flipo con los discursos políticos sobre todo porque, yo qué sé, si un representante político de derechas está insultando a la gente de izquierdas llamándoles zurdos de mierda y cosas así, es como, ¿cómo pretende que yo empiece a escuchar a esta persona si ya empiezas insultándome? Ya. O de la misma forma, si un político de izquierdas empieza a llamar fascista o facha, entonces como si los representantes de la sociedad, que al final son la clase política, no tiene ese mínimo de, ya no de diplomacia, de educación, Sí. ¿no? Bueno, pero que está bien que haya gente como vosotros que deis buen ejemplo de que efectivamente no hay que dejarse llevar por prejuicios y gilipolleces del estilo. Pero Sí, a lo que tonto que hemos en el clima solucionado la guerra civil, o sea, a lo tonto, ya está. ¿qué pasa? Ya está. Pues chicos, habéis mencionado antes el podcast, pero no hemos dicho el nombre. Decidnos dónde, el nombre del podcast y dónde os pueden encontrar también en redes sociales y demás. Sí, bueno, pues somos ¿Qué pasa? Yo soy John, mi compi Joan, como hemos dicho antes, y nada, pues nos podéis encontrar en nuestro podcast, claro que sí. Si queréis combinar un poquito pues los españoles formales con los informales, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en ¿Qué pasa? Podcast en español en Spotify y en cualquier red social con el nombre de ¿Qué pasa español? O ¿Qué pasa punto español? ¿No? En Instagram, por ejemplo. Perfecto, pues lo dejo en las notas del podcast, en la descripción, para que puedas encontrarlo, estudiante. Y yo me voy a pasar por vuestro podcast en Oh, el mes que yes. viene, en junio. Oh, yes, Así tendremos que a César nos vemos también. allí. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos. Nada, a ti. Un abrazo y gracias a ti, estudiante, por estar aquí una semana más. Yo te espero en el próximo episodio. Un abrazo.